quiero contarles una historia. El otro día, hace un tiempo, pues bueno, unos idas y vueltas, nos llegó un libro a Enuna que se llama El principio de un segundo comienzo, una historia de resiliencia. Y si estamos hablando de miedo, de ansiedad, de futuro, de vida, podemos hablar de este libro. Este libro me llegó a mis manos me llegó hace una semana y en 5 días lo terminé. Este libro es de Camilo Molina. Yo le pregunté que cómo lo iba a presentar y me dijo que lo presente como una persona resiliente, un educador y un escritor. Pero antes de presentárselos a ustedes, quiero contarles un poco de su historia y de lo que yo estuve leyendo. Este libro, por supuesto, lo pueden conseguir, pero más adelante les voy a contar lo que vamos a hacer también con este libro. Este libro llega hacia mí y la verdad que lo primero que pensé, y esta es una review muy honesta, Camilo, como siempre todo lo que hacemos acá es muy honesto. Lo que pensé era que iba a ser una historia cronológica. Yo ya sabía sobre cierto spoiler que les voy a dar, pero Camilo es una persona que sufrió un accidente a sus 15 años. Estaba en bicicleta yendo... Muchas gracias, chicos. Estaba yendo en bicicleta a comprar un póster de Goku. Bien. En el año 98. Y lo que hace es zigzaguear un auto que estaba ahí parado, mal parado, claramente. Lo zigzaguea y, viene un bondi, un colectivo, no lo ve, no lo zigzaguea a él, le pisa la rueda de su bicicleta, Camilo vuela por los aires unos 10, 20 metros y se cae de espaldas al asfalto. Esto hizo que se fracture su cráneo, parte de su tabique, y que deje de respirar por sí mismo en el acto. Toda su parte derecha la perdió, digamos, no la dejó de sentir en el momento, además de que uno de sus ojos se metió para adentro, se podría decir. Bueno, este es el accidente, la parte resumida, y te lo cuentan las primeras 20 hojas. Y vos decís, y pues, si ya sé su accidente, ¿qué queda de este libro que tiene 91 hojas? Bueno, Camilo, y lo que me gusta de este libro, que yo soy una persona que le encanta adivinar los finales y le encanta, soy muy como, no me gusta que me sorprendan. Camilo me sorprende y cuenta su historia, su accidente y el motivo por el cual escribe el libro en las primeras 20 hojas. Lo que sigue es un recuento un poco de lo que sucede post-accidente, muchas cirugías, incontables cirugías, dicho exactamente de esa manera. Y además es un ida y vuelta entre lo que yo considero una charla entre su yo adulto y su yo más niño, ¿no? Esta es una opinión personal, no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Habla mucho de su infancia, habla mucho de cómo eran sus amistades y cómo sus amistades también lo bancaron un montón y lo hicieron sentir como alguien más en lo que restó de su escolaridad, porque él en segundo año aproximadamente pasa esto. Así que bueno, hoy Camilo está acá en la mesa, no solo para contarles un poco más, porque yo lo voy a cagar a preguntas, pero no solamente eso, sino que nos viene a contar un poco más de cómo es su vida hoy en día, que ahora te voy a preguntar cuántos años tenés, porque no te lo pregunté. Y bueno, contanos un poco más. Así que en la mesa, y un aplauso por favor, tenemos a Camilo Molina. Un aplauso. Bienvenido, Camilo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias. Por favor. Bueno, bienvenido a este espacio. Yo lo primero que te quiero consultar es que yo leí en el libro que el primer tatuaje que te hiciste fue el signo de Escorpio. Sí. Esto es así. ¿Sos escorpiano? Soy escorpiano. Bueno, excelente. Yo también lo tengo tatuado. Muy bien. Es mi luna, mi ascendente, mi Venus, mi Mercurio. Así que yo, muy astrología tarotista, me encanta el signo de Escorpio. Soy fanática de la gente de Escorpio. Somos Así intensos. que somos intensos. Somos muy intensos. Y como por supuesto una persona escorpiana no puede tener una encarnación tranquila. No es que uno puede llegar a esta encarnación y pasearse de fiesta en las Bahamas, no. Contame un poco, Camilo, si querés, del motivo por el cual escribiste tu historia.
es algo que tan intenso, lo vivo día a día y dije, pucha, o sea, así como me costó a mí, va a haber otras personas que también tranquilamente van a poder estar pasando algo similar o lo mismo que pasé yo, que no es la idea, pero bueno. Entonces dije, no, pará, o sea, por lo menos otras personas, cuando yo me sentí tan agobiado, perdido, como lleno de incógnitas, llenos de miedos, como hablábamos antes. Y esos miedos que terminan generando ansiedad hoy en día con todas las opciones que uno dice, pero ¿cuál es la correcta? ¿O cuál me va a ayudar? Y Claro. bueno, eso es una manera de contar mi experiencia para ver para poder colaborar con otro y dar un granito de arena y tal vez otro que se siente abrumado, como decía antes, puede encontrar una pequeña respuesta o una respuesta en esa historia. Bien. ¿Y por qué escribir? Porque, como bien dijiste antes, desde pequeño, me acuerdo como profesor de literatura en el colegio, que tu madre lo conoce, escribiendo poesías y le dije, Marian, yo escribo poesías. Me dice, yo también lo hago. Y si te sirve, seguí haciéndolo. Y seguí escribiendo toda mi vida, Muy hasta bien. que una más chiquita, una más larga. Y de repente, en la última gran cirugía, bueno, anteúltima gran cirugía que tuve, cuando me operaron del corazón, y dije, no, esto lo tengo que escribir. Algo de esto tengo que escribir, Claro. tengo que compartir. Muy bien. Y así empezó. Excelente. Yo no quiero tocar mucho el accidente porque ya está todo dicho. No quiero también hacerte traer de nuevo esta historia que no la contás con pesar nunca en tu libro. Es más, te reís un montón y lo tratás con mucho humor. Lo que sí quiero que hablemos es tu actitud frente a este gran hecho de tu vida. ¿Cómo es una persona resiliente, justamente lo que vos decís? ¿Cómo es generar esa resiliencia? ¿Cómo la generás? ¿De dónde tenés la fuerza? Bueno, ahí debo admitir que la tengo más fácil, Ok. porque tengo directamente impedimentos físicos que me generan una necesidad innata de resiliencia. Es decir, tengo que modificar mi condición actual para poder adaptarla y mejorar mis condiciones físicas. Entonces, es una resiliencia constante y tener que reprogramarme, reaprender un montón de Claro. ideas, acciones. Bien. Y esa persona de 15 años, ese vos de 15 años, ¿cómo pensaba que iba a ser su vida antes del accidente? Bueno, yo quería ser veterinario de chico. Muy bien, ok. Pero, ¿qué pasó? Como dijiste antes, se me paralizó la mitad del cuerpo y dije, cirugías, es No, difícil. claro, no voy a poder. Y bueno, y ahí es donde uno empieza a tachar, a hacer pequeñas crucecitas y esa resiliencia empieza a decir, bueno, no puedo ir por ese lado, entonces por este otro lado puedo ir. ¿Y cómo puedo hacer con todo este otro lado para parecerme más a ese otro lado que quería ir? Bien, Y eso es constante, bien. Y es una filosofía de vida, ¿no? sin duda. Es una pregunta bastante cerrada la que hago, pero ¿por qué la hago? Porque no es solamente me levanto todos los días y pongo esta buena cara y sigo. Es realmente comprometerse a tener una actitud positiva frente a algo sumamente negativo. Y como vos decís que te quedaron, digamos, condiciones, si se quiere decir, ya para toda la vida e impedimentos con los cuales, o sea, no vas a poder hacer tal vez lo que vos querías hacer desde antes, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo te entrenás día a día para ser un poco más resiliente? Saber que está el yin y el yang en todos nosotros. Siempre está todo lo bueno y todo lo malo. Hay un pedacito mezclado siempre. Y uno también elige de qué lado estar, ¿no? Y muchas veces a la mañana arranco del lado negro, viendo ese poquitito blanco. Y respiro, alguna que otra lágrima, alguna que otra sonrisa también. Y bueno, después uno intentar pasarse a ese otro lado, donde está todo lo blanco y un pedacito de ese negro. Y eso es constante y creo que a todos nos pasa. Creo no, a todos nos pasa. Sí. Y por eso digo, para mí es más fácil en algunos aspectos porque es decir, son condiciones que no las voy a poder modificar, como dijiste bien recién. Y entonces, ok,
what do I do with them? O sea, ¿qué es lo que hago con ellas? Claro, total. Y bueno, y ahí está la magia. Bien, me gusta la magia, me gusta la palabra magia. En el libro contás que vos te habías inscrito a clases de bajo para empezar a tocar el bajo y que luego de una clase sufriste un accidente que te cambió la vida para siempre. Digo, qué loco, ¿no? Porque te estabas proponiendo algo que te daba entusiasmo, que te generaba ganas y no pudiste seguir. Y que vos quisiste volver encima a tocar el bajo con una mano menos aproximadamente. Digo, esa persistencia, ese empuje, ¿cómo te chocó la realidad al darte cuenta que no podías? ¿Cómo me chocó? ¿Sabes que ahí es donde, por eso puse la introducción a quienes agradezco, que son, como vos decías antes, pero agradezco mucho a mi familia, a mis amigos y a todos los profesionales que con su trabajo, gracias a su trabajo, me ayudaron un montón. Y mi familia siempre fue muy trabajadora y entonces nunca fue el ¿por qué levantarnos a las 6:30 de la mañana? ¿Por qué levantarnos a las 6? No, era bueno, hay que levantarse a las 6, 6:30, hay que cambiarse, hay que ir al colegio, hay que ir a trabajar. Ok, en mi caso fue, bueno, te tenés que despertar, no vas a poder seguir durmiendo ni demás. Ok, bueno, Claro. adelante. Bien. Vos estuviste en coma 3 meses, eso lo decís en tu libro, que al inicio fue por parte del accidente y después te lo inducieron para que no sufras, digamos, tanto el dolor de todo tu estado físico. ¿Esos 3 meses te acordás de algo? La verdad, no. Nada. Esto que dicen de que ves tu cuerpo arriba, no, nada. Puedo decir algún que otro sueño que me acuerdo muy específico, pero también va muy de la mano cuando fui tomando conciencia. Entonces, si te digo, bueno, ¿cuándo fue en ese momento? Fueron 3 meses. Claro. Pasaron un montón de cosas en esos 3 meses. De hecho, hay situaciones que me cuentan que pasaron. Yo la verdad que no las sé. Claro. Pero hay muchas situaciones anecdóticas y hay personas que sí pueden tener una conexión mayor y de repente sí pueden vivirlo, comunicarse. No digo que es imposible, solo digo que a mí por lo menos no me pasó. Ok, bien. Y en tu libro también hablas de la necesidad de comunidad, que eso, perdón, es algo que a mí me quedó un montón, que vos decís que te fuiste a Cuba, a un centro directamente de ahí y que pudiste conectar con personas que estaban pasando una situación parecida, peor, mejor, pero parecida a la tuya en cuestiones físicas. Y estas personas, por ejemplo, ¿seguís hablando con alguna de ellas? ¿Creaste esta comunidad? Sí. Sigo hablando principalmente con una de ellas, que se llama Flavio. Y fue muy interesante porque nos conocimos en Cuba, dentro del centro de rehabilitación, y después, por coincidencias de la vida, y ahí es donde también vivimos dentro de la misma ciudad, y más aún dentro del mismo barrio, más aún a 5 cuadras de distancia. Re chiquito, claro, al lado vive. Pero también compartimos el mismo médico que nos trató acá y dentro de unas cenas, antes de que se vaya a vivir afuera este médico, nos dijo, bueno, o sea, ¿por qué no nos juntábamos todos juntos, sus pacientes, que tuvimos cuadros medianamente parecidos, similares? Y dijimos, bueno, pará, pero nos conocemos. ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Cómo andás tanto tiempo? Claro. No nos veíamos hace años, desde Cuba, que fue en el Claro. 98. Ponerle que nos juntamos 2005, 2010. Y bueno, y así es como seguimos en contacto. Y dentro de esa, volviendo a lo que te decía del almuerzo con ese médico, es muy interesante lo que decías con respecto a la comunidad. Porque con todas las comunidades, así como también las personas que nos están escuchando ahora, entablamos, transmitís tus miedos, tus dudas, tus ganas, tus emociones. Claro. Y tus sentimientos también. Bien. Y eso nos enriquece a cada uno y nos suma, como bien dice, hablando. Bien, perfecto. Camilo, yo tengo una propuesta para hacerte. No sé qué te parece. Cuéntame. Yo pensé, ¿qué podemos hacer con este libro? Pero que tenga un significado, porque viste, como buena escorpiana vos me sabrás decir, pero todo tiene que tener una especie de significado. Y yo dije, o lo sorteamos y lo dejamos a la labor de las redes, o vamos a hacer algo un poco más interesante.
yo le propongo a la gente, y decime qué te parece, que nos envíen sus historias, nos cuenten personas que hayan pasado por situaciones de resiliencia, que les haya requerido cierta resiliencia, ya sea como te pasó a vos, que tuviste un accidente, o personas que hayan sufrido algún trauma que los haya cambiado la vida y que los haya tenido que hacer, que pararse desde otro punto de vista, que nos envíen sus historias @ en una stream, a nuestro mensaje. Igualmente se los vamos a dejar en una historia todo muy bonito. Y que nos cuenten, y entre todas esas personas vamos a sortear este libro y que caiga en las manos de quien le tenga que llegar. ¿Qué decís? Parece bien. Excelente. Bueno, entonces con la bendición de Camilo, vamos a hacer este recorte y le digo a mi yo editora, acordate de hacer esto, voy a cortar este pedacito de video y lo vamos a subir a nuestras redes para que le llegue a quien le tenga que llegar. Porque a mí me pasa que yo no viví tal vez un trauma tan grande de esa categoría, pero me resonó mucho el concepto de la comunidad, lo importante que es hacer y tejer una red de contención, ¿no? Vos hablás mucho de tus amigos, hablas mucho de tu familia también, y no podemos dejar de tocar también cierto tema, que es el tema de la discriminación. Vos hablás de la discriminación indirecta. Exacto. Dijiste esas palabras. Sí, sí, sí. Contame un poco más de eso. ¿Qué vendría a ser la discriminación indirecta? Porque es un gran desafío. De hecho, tengo la contrarresta que me pasó esta semana que di una pequeña charla en la Universidad de Flores con una compañera. Y ¿qué pasa en la discriminación indirecta? Todos, así como hablabas antes, nos fuimos criando. Primero nacemos con ciertos rasgos de nuestros padres y después están los rasgos que vamos formando cada uno mediante las percepciones, lo que va recibiendo del entorno, cómo se va modificando. Y después de ahí va generando todo un juicio que es de cada uno, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Vivimos dentro de una sociedad estandarizada, entre comillas, podemos decir, que hay ciertos parámetros que dicen, bueno, eso es normal, esto no está normal. Y ahí es donde se genera esa discriminación indirecta, porque uno termina viendo a alguien diferente y tiene una mirada. Y esa mirada que recibe es un poco diferente a la normal, a que la otra persona que ve a alguien, digamos, con los dos brazos, con dos piernas, para hablar muy pronto, dice, bueno, eso es normal. Cuando ve a una persona que tal vez está con un yeso mismo, ya es, ¿qué le pasó? Claro. Ya es algo diferente. Me pasó esta semana cuando daba la charla, una alumna era hija de una persona no vidente. Entonces, ella ya de por sí, dentro de su crianza, no tuvo esa discriminación, no tuvo esa diferencia. Claro. Y ahí es donde se genera esa discriminación indirecta. No es por culpa nuestra, No, claro. es por culpa de la sociedad, del sistema, de cómo nos vamos educando de a poco. Es muy difícil, es súper desafiante porque somos un montón y a ver, y seleccionar a cada uno específicamente Claro. cuesta, no lo voy a negar. No, lo viví. obvio. Pero está ahí justamente en cada uno en después abrazar a esas personas con esas pequeñas diferencias y decir, bueno, y reconocerlo, decir, sí, es verdad, yo lo veía diferente. Reconocer todo eso y admitirlo es un montonazo. Claro. Es que parte de nuestra experiencia humana para muchos es nacer, ser infante, vivir, pasar por el primario, el secundario, la universidad o el terciario, tener familia, hijos y morirse, ¿no? Y para muchos otros eso no es tan lineal. Para muchos otros hay renaceres, como para vos. Y me parece muy espectacular. Porque uno dice, ¿y yo en esa situación? No, yo no sé qué haría. ¿Viste? Pero porque tenemos esa cabeza normativa de lo que se supone que es la normalidad, muy integrada, ¿no? Y pasan un montón de otras cosas, no solo tu accidente, sino que pasan un montón de cosas en la diaria que queda por fuera de nuestra capacidad de racionalizarlo. Y creo que tu accidente, tu historia, lo que vos contás en tu libro, es para integrar, es para integrar esa capacidad de la actitud que vos tomás, ¿no? Es elegir la vida a pesar de todo, a pesar de que la vida te dé la espalda,
y literalmente la espalda, y que te caigas de espalda al asfalto, y que vos tengas la capacidad de salir adelante con una actitud, con positividad y contar esta historia. Entonces te quiero agradecer de verdad, porque no solo para mí, sino que estoy segura que para quien lo lea va a ser una gran historia, no solo por cómo está contada, que va más allá de mi review, no iba a ir para ese lado, sino que para esto, para quedarme con la necesidad de contar y la necesidad de un adulto, que para mí, esa es mi apreciación personal, de contar lo que le pasó a un chico, ¿no? Así que muchas gracias por contar tu historia, por estar acá hoy. Y bueno, seguramente estemos dándole esta historia a quien lo merece. Y lo único que te voy a decir es lo que decías antes, es el dolor es subjetivo, como lo he escrito, y no sé, siempre uno se va a comparar y va a decir, como decías recién, no me pasó todo lo que te pasó a vos. Claro. A mí, a ver, en un principio cuando yo era chico, y como nos pasa a todos, el primer corte con la curita que nos tienen que poner es, ¡ah, no vamos a morir! Claro. Bueno, pero Total. eso va, entonces uno no, cuando ve otras historias, no se pongan en comparación, porque a las otras personas le pueden estar pasando un montón de otros mambos. Sí, total. Digamos, y uno no sabe. Total. Bueno, me encanta esto que decís, esto último. Así que, bueno, vayan a conseguir su libro El principio de un segundo comienzo, una historia de resiliencia de Camilo Molina. Así que lo pueden encontrar en ¿qué editorial? Puede ser en Editorial Duncan, sino también en Goodreads o en Amazon, también se puede conseguir sin ningún problema. Espectacular. Y quédate atento a nuestras redes porque seguramente lo estemos sorteando. Mándanos tu historia, contanos qué es lo que vos viviste. Así ya sientas que la historia tuya, contanos tu historia y nosotros vamos a estar sorteando este libro dentro de todas esas historias que nos lleguen. Así que bueno, muchas gracias, Camilo.